Bueno, acá los compañeros que me han precedido han hablado con mucha precisión y elocuencia sobre la actualidad de Jauretche. Podríamos decir también lo que acaba de señalar el compañero Albornoz. No permitamos, luchemos para que el pensamiento inspirador de Jauretche no sea separado del caudal de la clase trabajadora. Y también lo que es lo mismo visto desde otro ángulo, prevengámonos del día en que el régimen pretenda levantar una estatua a Jauretche. Es decir, pretenda capturar su imagen, su fetiche, para vaciarla, como lo ha hecho tantas veces, de su contenido, que no pertenece obviamente al régimen, sino a la clase trabajadora. Aquí hay un deslinde que yo simbolizaría en esa magnífica actuación de un famoso político argentino, el doctor Angelos, cuando dice, se puede, se puede, se puede. Y uno tiene ganas, aquí estoy plagiando a alguien, de decirle, sí, pase nomás, pase. Porque ese es un se puede sin un quiero. Y no se puede poder si uno no quiere. Y creo que Angelós no quiere ni cuando le cantan el envido. Ahora, el querer y el poder, que son dos cosas juntas, forman parte en el individuo de una estructura psicológica, moral, de carácter, y en los pueblos, en las colectividades, de una estructura ideológica y organizativa. Es decir, de estructuras colectivas que están más allá del recinto de cada psicología individual. El querer de un pueblo no es la suma del querer de cada uno de los individuos. Es un hecho de organización y es un hecho de conciencia. A nosotros nos quieren imprimir el sello del no se puede. Es decir, quiero pero no puedo. O puedo pero no quiero. Así nos han abrumado después de la guerra de Malvinas con la moraleja de la guerra. La moraleja de la guerra es a quién se le ocurre pelearse con un grandote. Esa es una moraleja infame, porque es tanto como decir la historia no existe, porque la historia es la sucesión de las transformaciones, es decir, la sucesión de los triunfos de los débiles sobre los poderosos. Pero no es por un interés histórico de un hecho que se está alejando, como todo pasado, en el tiempo, sino por un interés presente. Porque la moraleja de esta historia, a quien se le ocurre pelearse con un grandote, es no nos ocurra con el problema económico y el problema de la deuda externa lo que nos ocurrió en Malvinas. Y un argentino, un hombre de pueblo, que piense con las raíces de su pueblo, sabe o no sabe, pero va a ir aprendiendo. Desde nuestra ignorancia vamos explicándonos, como diría Martín Fierro, sabe que el planteo es muy otro. El planteo es preguntarse, si hablamos de Malvinas con el ojo visto en el puesto en el presente y en el futuro, ¿por qué perdimos una guerra que debimos haber ganado si la concepción, la conducción y el método de llevar el enfrentamiento hubiera estado inspirado en una madura concepción nacional? Porque no se trata únicamente de plantear la moratoria, sino de no rifarla. Eso es posible. Hay que querer y hay que elaborar una concepción que sea al mismo tiempo espiritual e ideológica, de manera de preparar las condiciones de una victoria posible. En ese ángulo se colocaba Jauretche, y creo que es muy oportuna este texto magnífico
que ha elegido la Biblioteca José Hernández, donde él dice algo esencial. Es decir, si nosotros juntamos toda la sabiduría del mundo y le extraemos ese elemento esencial, entramos en la noche más absoluta. Porque no hay concilio. Desde aquella base del 45 hay que ir mucho más adelante, más definir y más claramente. Y esto significa la guerra, como he dicho antes, porque no hay conciliación posible entre los fines de la nación vistos en grandeza y los fines de la nación reducidos a un cálculo de mercachifles. Es decir, este concepto es que no hay nación en el mundo que pueda llegar a ser si no está dispuesta a confrontar, porque el nacimiento de una nación es inexorablemente la muerte de un sistema de privilegios que medran con la inexistencia de esa nación. Y el que no quiera correr el riesgo, a vida o muerte, de la confrontación, ese está decretando que la declaración del 9 de julio de 1816 es una tirita de papel. Creo que Jauretche partía de esa actitud, casi diría existencial, que es que el pueblo como titular de la historia puede, pero que llegar a poder y querer es una dura labor en la cual se incluye la batalla ideológica. Y acá estamos ante la disyuntiva. Él escribía esto en el año 66. Advertía que no bastaba la ilusión de un retorno a una edad de oro, que la oligarquía pone antes del 30 o antes de la Primera Guerra Mundial y que nosotros bien podríamos poner en la segunda posguerra, después del 45, que era necesario retomar esa tradición e ir más adelante, porque la crisis, el compromiso, la satirización habían ido ya en el año 66, hace casi un cuarto de siglo, mucho más adelante. Él llamaba, precisamente, invitaba, sin dar un código cerrado, una fórmula mágica, sino en una incitación, a profundizar con valentía ese programa, esa dirección. Hace mucho que no escucho reivindicar el IAPI. Hace muchísimo que no escucho. ¿Qué es el IAPI? Si le pregunto a mi hijo que tiene 20 años, que está ahí, ¿qué es el IAPI? No sabe. Podrían decir, bueno, ¿por qué no le enseñó usted? Es decir, acá Jauretche hace 22 años decía que había que profundizar el programa del 45. Y ahora tenemos que rememorar para después profundizarlo. Porque, bueno, todos sabemos cómo las onceras argentinas Jauretche se quedó corto porque le hizo añadir 4 o 5 paginitas para que anotáramos las nuevas y tendría que haberle añadido otro tomo, un tomo con el texto de Jauretche y otro tomo en blanco. Acá ya las onceras ni siquiera se elaboran, acá dicen desregular y es como el hop hop. El humor es hop hop y los signos es desregular. Es decir, pero ¿de qué? En fin. Es decir, porque acá se ha establecido una dictadura de prensa. Una dictadura de prensa que se ha apoderado del sistema de comunicación masiva. Y esa adhesión de la Federación de Radios locales, no sé, irregulares, clandestinas, no sé cómo se llama, es un símbolo. Porque más allá si el espacio aéreo pertenece al Estado, en fin, eso que lo discutan los leguleyos, está el hecho de que se defiende la libertad de prensa a condición que esté mediada por un gran capital. Ahora, si yo invento una radio
para que me escuchen sin molestar a nadie, para que me escuchen en 5 cuadras a la redonda, eso no puede ser. Ahora, si el gobierno sandinista cierra a los contrarrevolucionarios del diario, de los diarios ligados a la agresión extranjera, cumpliendo un acto elemental de autodefensa y de soberanía del pueblo nicaragüense, eso la CIP. Pero la CIP no va a hablar de esta modesta intervención en el monopolio de los Neustadt y demás perfeccionistas, como decía aquí el amigo Murray, es decir, sobre los sistemas de democratización de la comunicación. Ahora, esto forma parte también de las condiciones para la victoria. Vamos a oponer al monopolio de los Neustadt y también de muchos amigos nuestros bien pensantes, la televisión de boca a oreja, porque acá la lucha consiste en llegar a generar un sistema de cientos de miles de cuadros, de mujeres y de hombres nucleados, organizados en torno a las ideas básicas del pensamiento de la liberación nacional, que empieza por decir la liberación nacional es necesaria, la liberación nacional es posible, y estamos luchando y seguiremos luchando por la liberación nacional, lo cual significa la guerra, no necesariamente la guerra armada, pero la confrontación en todos los terrenos que la patria, para poder llegar a existir, porque todavía no existe, esté, digamos, imponiendo que nos coloquemos. Don Arturo había entrado en ese campo, en el campo de la creación de una conciencia de liberación nacional. Alguna vez dije que el manual de Sonceras Argentinas, título denotador de una gran modestia, porque era desinflar de toda retórica, de todo énfasis a una labor esencial de esclarecimiento, era como una teoría del conocimiento para el pueblo argentino, una teoría del conocimiento de su propia realidad. Era, por así decirlo, un Kant criollo que intentaba con esta demolición crítica generar las condiciones de la comprensión desalienante y liberadora de la realidad para poder actuar con lucidez. Porque la tragedia es que en nombre del antiimperialismo se hace proimperialismo, no solamente en nombre del occidente cristiano, sino en nombre de lo blanco y de lo negro, de Dios y del diablo. Entonces esa desalienación es la sustancia del manual de Sonceras Argentinas. Muchos tendrían que releer, no de los aquí presentes, lo que dice sobre algunas sonceras, como el pagaremos las deudas con el sacrificio, la sangre, el sudor de los argentinos. Soncera dicha por Avellaneda en una época histórica que la hacía más perdonable, partiendo de la base de que todo hijo o hija sabe que sus padres siempre pagaron las deudas y que hay que ser honrados. Y esto nos lleva al tema del antiintelectualismo de Jauretche, que un personaje tan inmensamente intelectual, y antes fue amigo de Jauretche, que era un hombre generoso, como Ernesto Sábato, le achacaba. Es decir, ese desprecio por los intelectuales. Sí, por los intelectuales como Sábato. Porque no hay en Jauretche una sola apelación al irracionalismo, a actitudes meramente sentimentales, meramente intuitivas. Eres un poderoso razonador, digamos, es un racionalista. Es un hombre dotado de una capacidad de observación original y de elaboración intelectual de la realidad formidable. Capaz de extraer de una anécdota minúscula, como quienes asistieron o dejaron asistir de la alta sociedad al casamiento de la hija del almirante Rojas, una fenomenal generalización sobre las complejas relaciones entre la clase aristocrática
y oligárquica y sus agentes militares, cómo se acerca esa alta sociedad cuando los necesita y cómo se los aleja desdeñosamente porque en el fondo los desprecia cuando no los necesita. Es decir, de incluso minúsculos datos de la realidad hay una percepción a fondo. Él usa la razón. Él es un intelectual, digamos, de gran categoría. Sin embargo, se ha pretendido subestimar, y también aquella famosa expresión de la parasociólogos, hechos por los cajetillas, que son capaces de tomar cualquier pensamiento universal para ponerlo al servicio del enemigo actual del pueblo argentino. Se van renovando, entonces cada vez van cambiando de amo, pero siempre usan lo más sublime para ponerlo al servicio. Jauretche enseñaba, creó una categoría, una expresión, y dijo la inteligencia, tomada del ruso. Es decir, son la pseudo-intelectualidad bien pensante, no son la inteligencia, porque la inteligencia a la cual apelaba y que ejercía Jauretche era la inteligencia nacional. Actualmente también la palabra racionalidad se ha puesto de moda, colgándola los epígonos del alfonsinismo al venerable maestro. Es decir, Alfonsín es la racionalidad frente a la impenetrabilidad caótica y turbulenta que viene de abajo. Efectivamente, si uno se identifica con los privilegios, tiene todo el derecho de calificar de irracional a la gente que pide justicia y que lucha contra los privilegios. Como generalmente la gente que pide justicia no tiene plata para vestirse, no es muy gorda, no va a colegios de la alta sociedad, sino que anda medio harapienta, flaca, se come las heces, es evidente el caos que viene de abajo. Eso desde los marqueses. Digamos, desde los marqueses de Versalles hasta los muchachos de página 12, algunos. En fin, no dije nada. Para Jauretche, los socialistas de izquierda nacional tenemos una deuda, porque hace muchos años, bueno, éramos más jóvenes, y Jauretche, que era un hombre de una gran apertura intelectual, se caracterizaba esencialmente por su falta de sectarismo, que era la forma con que él expresaba su pasión nacional. Porque si yo tengo pasión nacional, no puedo apartar a mis hermanos, tengo que reunirlos en un eje de pasión nacional. Entonces, él escribió cosas encomiásticas, abrió las puertas, dijo, acá hay una corriente de pensamiento a la cual valoró, llamó la atención, y que no era la de él, porque él venía de otra tradición, obviamente. Lo que es muy claro es que Jauretche dividía tajantemente los campos del pensamiento y de la política por una frontera, lo nacional y lo antinacional. Esto es particularmente cierto en un país complejo como la Argentina, donde la condición dependiente y semicolonial se da mediada por un conjunto de estamentos, de clases internas, donde discernir dónde está la infamia imperialista es más difícil, ciertamente es más difícil que en Panamá. En Panamá los únicos que se confunden sobre dónde está la infamia imperialista son los corresponsales extranjeros, incluso argentinos, que escriben sobre Panamá. Pero el pueblo panameño sabe que la patria no está del lado de Bush. Esa posición fundamental de Jauretche, que les permitía discernir que en cada uno de los campos en lucha hay una derecha, hay un centro y hay una izquierda. Por eso él, que por algo lo habrá dicho, no sé qué tenía en mente en ese momento, pero dice, ni él, cuando decía hay que ir
a la patria grande, hay que ir a avanzar y no quedarse en la patria de mercachifles. Dice, ni el peronismo ni el antiperonismo pueden ser un obstáculo para la nación. Porque también hay peronistas y payos, no solamente hay izquierdas y payos. Hay izquierdas y payos, sí, hay bastante. Y peronistas y payos. Y nacionales. Por supuesto, el grueso del movimiento histórico no está del lado de los peronistas y payos, pero ese es otro tema. La batalla se da en todos los terrenos y el campo de deslinde es el campo nacional, el campo antinacional. Quiero finalmente señalar que él mismo se definió como un hombre que se subió al caballo, a diferencia de la mayoría de los políticos argentinos. A lo mejor pensaba en don Arturo Frondizi, que se suben al caballo por la izquierda y se bajan por la derecha, que él se sube por la derecha y se baja por la izquierda. Y acá en esta misma recinto yo escuché una memorable exposición de un hombre de derechas, como diría un español, que es Sánchez Orondo, una gran exposición, donde con además una enorme y funcional elegancia, señalaba esta característica de Jauretche, que siendo un hombre de extracción, digamos, conservadora, no digo orejudo, pero sí conservador, incluso en su juventud había sido antirradical conservador, había avanzado hacia posiciones, digamos, revolucionarias o de izquierda. Ahora, esto no es una evolución metafísica que él experimenta, es decir, él, con el pulso en la realidad, sabía que la Unión Nacional para la Liberación, tal como la llamó Perón en su último mensaje en el Congreso en el 74, la Unión Nacional para la Liberación tiene cargas desparejas y hay un cauce central de consecuencia en esa lucha, que es la clase trabajadora. Y que la presencia de la clase trabajadora y el enfrentamiento a los privilegios lleva inexorablemente a ligar la liberación con la justicia social participatoria, con la transformación de la estructura económica y social interna del país, que por una necesidad patriótica el país tiene que avanzar hacia formas sociales superiores de organización interna. Esa consecuencia patriótica lo llevaba a Jauretche a subirse por la derecha y a bajar por la izquierda. Porque no podemos mandar el país hacia adelante y hacerlo internamente retroceder hacia atrás. Son dos causas que están profundamente ligadas. Y si no veamos, y con esto termino, es realmente muy gratificante para todos los que hemos hablado y van a hablar aquí, compañeros, que a pesar de la huelga justificada por de los compañeros de UTA, compañeros colectiveros, se haya llenado el recinto. Y pensando en esa huelga, nos enteramos por qué se produce. Se produce por los asaltos, como causa inmediata, pero en realidad no es por eso. Se produce porque los compañeros colectiveros piden el COSPER, con lo cual se evitarían los asaltos y trabajaría menos en dar el vuelto en esa profesión inenarrable que es la de dirigir un colectivo. Pero los patrones no quieren. No es la gran burguesía imperialista, son patrones rantifusos. Ahora, ¿por qué no quieren estos empresarios? En algo que puede simbolizar en pequeño una causa común, porque a los trabajadores y
y a los empresarios les interesa que no asalten los colectivos. Por la DGI. Entonces, si tienen que llevar los cofres y cambiarlos por dinero, hay un inspector de la DGI que le recibe exactamente la recaudación real. Es decir, no pueden vender boletos en negro, los patrones. ¿Qué tiene más importancia? ¿La vida de un trabajador que le pueden meter un cuchillazo o el negocito ese? Ahora, cuando dicen que los costos no les recompensa el valor del boleto con los costos, están hablando de los boletos en blanco, no de los en negro. Entonces, esto es un pequeño símbolo de que la ligazón que señalaba el compañero entre la clase trabajadora, no aislada, no única, pero como gran eje de convocatoria de un gran frente nacional, significa que la liberación nacional es al mismo tiempo una lucha por la revolución social. Jauretche no era un socialista, y yo no voy a pretender el abuso de confianza póstumo de erigirme en, digamos, en una especie de medium a través del cual habla de una Arturo. Lo que digo sí es esto, que Jauretche, y eso es una enseñanza que recibimos, estaba dispuesto a ir por la liberación de la patria y por la justicia para el pueblo tan lejos como las necesidades lo exigieran. Nada más. Está presente también, y adhiriendo a este acto de homenaje a don Arturo Jauretche, el general Jorge Leal. Hay otra adhesión al gran luchador del pensamiento nacional que contribuyó al esclarecimiento histórico, cultural y sociológico de nuestra patria. Instituto de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, sede central.